Bueno, en este caso, fíjense, la pregunta me indica claramente que tenemos que calcular los valores de la tensión de A a C y la tensión de C hasta B, ¿no es así? Para mantener el sistema en equilibrio. Bueno, jóvenes, en este ejercicio precisamente se resuelve de la misma manera que hemos resuelto un ejercicio anterior, ¿no es así? Donde donde teníamos que dividir el sistema en dos partes, ¿no es así? Fíjense que tenemos ya un sistema con cables y aquí tenemos un sistema de una barra rígida, donde tenemos que aplicar momento y aquí simplemente podemos aplicar el teorema de Lamy o la ley de Zeno, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces por esa razón voy a hacer lo siguiente. Primero voy a dividir el sistema, ¿sí? Como me pide la tensión de A a C y la tensión de C a B, entonces lo primero que voy a hacer es partir el ejercicio en dos pedazos. Fíjense de esta manera. Voy a agarrar una línea y ahí, ¿sí? Estoy dividiendo el ejercicio en este tramo de aquí y en este otro tramo de aquí. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces en esta parte de aquí, fíjense, tenemos una cuerda que sujetaba toda la barra. Esa cuerda se va a tensar, ¿no es así? Por el peso de la barra, ¿ya? Y por el peso por estas fuerzas de aquí que tenemos aquí, ¿no es así? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, fíjense, como yo ya les expliqué en ejercicios anteriores, este cable ya tiene una tensión y un cable siempre se va a estirar en ambos sentidos. Por eso a este cable le voy a llamar la tensión de C solamente, ¿sí? Fíjense, entonces la tensión de C va a ir en ambos sentidos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Para nosotros esa va a ser la tensión de C. A este otro lado lo dibujo, pero lo dibujo en sentido opuesto, ¿no es así? Bueno, bueno, jóvenes, como pueden observar, tenemos este. Ahora, como yo he dividido el sistema en dos partes, primero tenemos esta parte de aquí que es la barra y luego tenemos este otro de aquí, ¿no es así? Que es un triángulo con cables, un sistema con cables, ¿no es así? Ya. Bueno, jóvenes, continuamos entonces a ver, atienda. Entonces, como lo estamos dividiendo en dos partes, primero voy a resolver esta parte de aquí. Tenemos un punto de apoyo, ¿no es así? En este caso, simplemente tenemos un punto de apoyo. Y en este punto de apoyo, en esta barra, están actuando tres fuerzas. Una es esta fuerza de 80 newtons. Luego tenemos otra fuerza de 60 newtons. Y luego tenemos el valor de la tensión de C, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, lo primero que hago es lo siguiente. Fíjense, para empezar tengo que aplicar momento. Y no se olviden, jóvenes, que el momento siempre va a ser igual a fuerza por distancia, ¿no es así? Fuerza por distancia. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos tres fuerzas. Aquí hay una, dos y tres. Entonces tenemos que fijarnos hacia dónde hace girar el sistema, ¿no es así? Yo ya les he enseñado la convención de los signos, lo voy a volver a anotar. Convención de signos tenemos de dos formas, ¿no es así? Aquí lo estoy anotando, convección de signos. ¿Ya? Entonces la convención de los signos lo tenemos de esta manera, fíjense. Tenemos en sentido horario positivo y en sentido antihorario negativo. Pero también les aclaré que hay algunos docentes que lo enseñan al revés. ¿No es así? Sentido horario negativo y sentido antihorario positivo. ¿Ya? Cualquiera de las dos que ustedes manejen, jóvenes, va a ser correcta. ¿Está bien? Cualquiera de las dos va a ser correcta. Yo voy a utilizar esta de aquí, ¿sí? La primera opción. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Esta fuerza, ¿cómo hace que gire el sistema? Si este es mi punto de rotación, esta fuerza empuja la barra y el sistema va a girar de esta manera, ¿no es así? ¿Ya? Fíjense a ver. Entonces, esa fuerza hace que el sistema gire de esta manera, ¿no es así? Entonces, eso sería negativo. La primera fuerza va a ser negativa. Luego tenemos esa otra fuerza que empuja hacia abajo la barra, por lo tanto, toda esta barra va a girar hacia abajo, o se va a ir hacia abajo y hace un efecto de que gira de esta manera. Entonces, esta otra fuerza también va en sentido antihorario, que va a ser negativo. Luego esta luego esta fuerza de aquí va hacia arriba, ¿no es así? Crea el efecto de que esta barra está yendo hacia arriba y todo el sistema va a girar de esta forma, en sentido horario, ¿no es así? Entonces la tensión de ese jóvenes hace que esto gire de esta manera, ¿no es así? ¿Ya? Entonces aquí va a ser positivo.
Ya, deme un minutito a ver, ahorita vamos a continuar y luego reemplazamos eso en la fórmula, ¿ya? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es simplemente aplicar la sumatoria de los momentos en este punto. Como este punto no dice que es el punto A o B, directamente aplico el momento de esta manera. Ay, perdón, espera un ratito. Aplicamos la sumatoria de los momentos en el punto cero, o sea, en el origen. ¿No es así? Bueno, la primera fuerza, jóvenes, no se olviden, fuerza por distancia. La primera fuerza tiene 80 newton y va a ser negativa, ¿no es así? ¿A qué distancia se encuentra del punto de rotación? Podemos observar claramente que se encuentra a 2 metros, ¿no es así? Fíjense, desde la fuerza hasta el punto de rotación tenemos 2 metros. Colocamos entonces 2 metros. ¿Qué más tendríamos? Tenemos la segunda fuerza que también es negativa, ¿no? Entonces colocamos 60 newtons por la distancia. La distancia que hay desde la fuerza hasta el punto de rotación. Fíjense, desde aquí hasta aquí tenemos 6 metros. Cualquier duda, jóvenes, que tengan, pregúntenme, no importa si me interrumpen durante la clase, ¿está bien? Pueden hacer cualquier pregunta. Luego tenemos la tensión de C, que es positiva. Entonces colocamos más la tensión de C por su distancia. En este caso vamos a tener una distancia de 9 metros, ¿no es así? Tenemos un ratito. Ya está. Aquí colocamos tensión de C por su distancia, que es igual a 9 metros. Todo eso va a ser igual a 0, ¿no es así? Bueno, jóvenes, y como ustedes pueden observar, esos dos negativos pasan al otro lado como positivo. 80 por 2, primero voy a copiar esto. Copiamos la tensión de C por los 9 metros. Esto va a ser igual a 80 por 2. Positivo pasa al 160. otro lado, 160, exacto. 160 newton por metro. Ahora, este menos 60 por 6 pasa al otro lado como positivo. 60 por 6 da 360. 3600. 360. 360, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ahí podemos ver claramente que lo único que tengo que hacer es despejar la tensión de C. ¿No es así? Entonces, 360 más 160 va a ser 520, ¿no es así? ¿Está bien ese cálculo, 520? Y esos 9 metros pasan Sí. a dividir. Está bien. Metro con metro se simplifican y por lo tanto me va a quedar que la tensión de C va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? Cuatro 57, cero. No los escuché bien, disculpe. es 520 sobre 9, ¿no? Sí, 520 sobre 9. 57,77 me sale. Bueno, jóvenes, de esa forma se resolvía la primera parte de este ejercicio. Ya tengo la tensión de C. Al haber calculado esta tensión de C, también tengo esta, porque es la misma cuerda. ¿No es así? No es que es otra cuerda, sino que es la misma. Solamente que ahora, para esta otra gráfica, va a tener un sentido opuesto. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Como ya todos saben, un DCL, ¿no es así? Un DCL, para que nunca se confunda o no crean algo que es complicado, que es un DCL, nada. Un DCL, jóvenes, simplemente es un eje de coordenadas. No es nada más que un eje de coordenadas, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, en este eje de coordenadas vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Primero voy a dibujar el eje de las X de esta manera y luego el eje de las Y, ¿no es así? Ya bueno, ustedes lo hacen, lo dibujan mejor. No se olviden que yo estoy haciendo un celular
Ya, ahí está. Ese es el eje X positivo, este es el eje Y positivo. Lo único que tengo que hacer ahora, jóvenes, es dibujar todas las fuerzas. La primera fuerza y la más sencilla es la tensión de C. Sabemos que la tensión de C va hacia abajo, así, sobre el eje Y negativo. Ahí está, jóvenes. Esta sería, jóvenes, la tensión de C. Y como puedo ver en esta gráfica, la tensión de CB va a ir hacia la derecha. La dibujamos de esta manera. Listo. Ahí está. Esta va a ser la tensión de CB. Dígame, a ver, estos 50 grados, ¿dónde lo coloco? ¿Aquí abajo o aquí arriba? Abajo. 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 No, porque 50 grados. ¿Por qué? Porque aquí está chocando estos 50 grados con el vector, con este vector de aquí, ¿no es así? Pero estos 50 grados es con respecto a una horizontal y siempre va a ser así. Aquí también tenemos una horizontal, por lo tanto este vector va a ser con la horizontal 50 grados. Lo mismo pasa al otro lado, ¿no es así? Dibujamos el otro vector. Ahí está. Y aquí vamos a tener los 40 grados. ¿No es así? Los 40 grados ahí. Aquí eran los 50 grados. Voy a volverlo a anotar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después? ¿Alguien estaba preguntando algo? Ahí, ya. Entonces, jóvenes, fíjense, si aquí tengo 50 grados, ¿cuánto habría desde aquí hasta el eje Y? 40. 40. 40. 40. Y de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? 50. 50. Entonces, fíjense, básicamente entre la tensión de CB hasta la tensión de AC, o CA, perdón, es 90 grados, ¿no? Eso quiere decir, Sí. eso quiere decir, jóvenes, que estos dos vectores son perpendiculares. Estos dos vectores son perpendiculares porque tienen un ángulo de 90 grados, ¿ya? Pero bueno, si yo vaya a usar el método del triángulo, eso me sirve. Me sirve saber eso. Ahí tenemos los 90 grados. Y bueno, ahora para aplicar el teorema de Lamy necesitamos saber el ángulo que separa esos dos vectores. Aquí sabemos que hay 90 grados. Aquí, ¿cuántos grados tenemos, jóvenes? 130. No, 100, 140. 140. Exacto, 140. Y de aquí hasta aquí, ¿cuántos grados tenemos? 130. 130. 130. Exacto, 130 grados, ¿no es así? Bueno, jóvenes, sencillamente y tranquilamente vamos a aplicar nosotros lo que es la ley de seno. Ley de seno, ¿no es así? Ahí está. Entonces, aplicamos. Primero, tensión de C hasta A dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto de este vector? 140 grados. Exacto, 140 grados. Todo eso igual a, el único vector que tengo de datos es la tensión de C, dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál sería su ángulo opuesto? 90. 130. 90 grados. Todo No, eso este es igual a la tensión entre C y B, dividido entre el seno del ángulo opuesto. Es seno de 130 30. grados. 30. ¿Listo, jóvenes? Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es igualar. Primero voy a igualar estas dos de aquí. Y de ahí despejo directamente. Yo quiero calcular la tensión de C hasta A. Entonces, eso está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no es así? Entonces despejamos directamente. Lo voy a despejar, pero un momentito. Ahora sí. La tensión de C hasta A va a ser igual a la tensión de C por el seno de 140 grados, dividido entre el seno de 90 grados. ¿Sí? Entonces la tensión de C a A va a ser igual a la tensión de C, que sabemos que vale 57,77 newtons, por el seno de 140 grados. Todo eso dividido entre el seno de 90 grados. Y eso que el seno de 90 grados no era necesario que lo anotemos porque el seno de 90 grados es igual a 1. ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces?
Calculen, jóvenes, ¿cuánto sería? 37,13. ¿A todos les sale este valor, jóvenes? Sí. 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 Bueno, jóvenes, de esa manera entonces estamos llegando a calcular lo que es la tensión. La tensión desde C hasta A, ¿no es así? Ahora voy a igualar estos dos de aquí. De la misma manera, fíjense, yo quiero calcular la tensión de C a B. Entonces, este está dividiendo, pasa a ese otro lado a multiplicar. Han verificado que el seno de 90 es igual a 1, ¿no? Ya, entonces despejamos. Tensión de C a B va a ser igual a la tensión de C por el seno de 130 grados. Todo esto dividido entre el seno de 90 grados o todo eso dividido igual a 1, ¿no? Es lo mismo. Seno de 90 grados es igual a 1. Pero ya bueno, yo voy a hacer paso por paso. La tensión de C sabemos que es 57,77 newtons por el seno de 130 grados. Todo eso dividido entre el seno de 90. Bueno, jóvenes, ¿a cuánto es igual la tensión desde C hasta B? 44,25. 44,25 newtons. Listo, jóvenes. ¿Hasta ahí hay alguien que no haya entendido? ¿Hay algo que tengan alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Me ¿Ya? escucha, no? Sí, sí, te escucho. Entendí todo, pero lo que no entendí es por qué los datos tag y tag CB, eso es lo único que no entendí. ¿Cómo? No te escuché bien. Los datos de TCA, TCE, TC, eso no entendí. Lo demás todo lo entendí. ¿Por Ya. qué puso esos datos? ¿Sus ángulos? ¿Te refieres a sus ángulos? No, el TCA, TCE y TC no Ya. entiendo por qué puso eso. Lo que pasa es que me pide la pregunta. Eso es lo que me pide la pregunta. La pregunta me pide que calculemos la tensión de A, de C, fíjate aquí. La tensión de A a C, bueno, que es lo mismo que la tensión de C a A, digamos, ¿no? Es lo mismo, digamos. Y me pide la tensión de C a B. Ahora, estas dos cuerdas, fíjense, esas dos cuerdas están soportando todo el peso de esto, de todo esto. Y para que esté en equilibrio, todo el peso de esto se enfoca en la tensión de C, ¿sí? La tensión de C es todo el peso de esto. Ahora, si todo eso está en equilibrio, la tensión de estas dos cuerdas tienen que ir en el sentido opuesto para que estén en equilibrio. Si la tensión de C a A y la tensión de C a A y la tensión de C a B van hacia abajo, entonces eso no estaría en equilibrio porque todo se caería. Por eso tiene que ir en sentido opuesto. La tensión de C va hacia abajo, por lo tanto, aquí la tensión de C hasta B va a ir en el sentido opuesto, o sea que tiene que ir hacia arriba. Esta va a ser la tensión de C a B. ¿Ya? Esa va a ser la tensión de C hasta B. Eso no lo dibujé, ¿no? Ahora, esta otra cuerda de aquí, fíjense, también tiene que ir hacia arriba para equilibrar el sistema. Eso quiere decir, jóvenes, que el peso que tiene la tensión de C, o la fuerza de la tensión de C, se distribuye en esas dos cuerdas, ¿sí? Entonces la tensión de C va a estar de esa manera. De C a A, perdón, va a ser de esa manera, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense, lo único que hice es dibujar esta tensión aquí, esta tensión aquí, y esa tensión de C aquí. Y no sé si se fijan, pero no sé si se han dado cuenta, pero en esta misma gráfica, ¿no es así? En esta misma gráfica, todos parten del origen de un eje de coordenadas. Fíjense, ahí está. Ese punto es el origen, ¿no? Las tres fuerzas salen de aquí y para allá, ¿no? Si yo quiero, ahí mismo le puedo hacer el eje de coordenadas, ¿no? Ahí está, fíjense, ese es el eje X. ¿Es así? Estoy dibujando imaginariamente para que se note. Y este de aquí es, obviamente, el eje de las Y. ¿No es así? Ahí está, fíjense. Es básicamente lo mismo. Fíjense, las tres fuerzas, estas tres fuerzas las representé luego aquí, ¿no es así? Oh, perdón. Ahí está. De la misma manera, todas estas fuerzas las estoy representando aquí, solamente que un poco mejor acomodado, ¿no? ¿Ya?
De ahí es donde saqué estas dos fuerzas, la tensión de C a A y la tensión de C a B. ¿Sí? Después los datos, ya saben, son por sus respectivos ángulos, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna otra duda? La parte de momento, disculpe, cuando la conversión de signo, ¿dónde fue el punto cero para Aquí, que ese haya, es el ok? punto cero. Fíjense, a ver, miren un ratito, voy a encender mi cámara. Ya. Fíjense, hagan de cuenta que esa es la barra, ¿no es así? Esa de aquí es la barra, este lapicero que tengo. Entonces, ¿dónde estoy aplicando un momento? Fíjense, en la barra, en el ejercicio se está aplicando un momento en este punto de aquí, ¿no es así? Entonces, la primera fuerza de 80 newton va hacia abajo. Entonces, fíjense cómo, si yo lo empujo hacia abajo, ¿cómo gira este lápiz? Va a ir en sentido antihorario. ¿No es así? Tal como yo lo dibujé, esta parte de aquí, fíjense aquí, yo lo dibujé que está girando de esa manera, ¿no es así? Sentido antihorario. Y sabemos que el sentido antihorario es negativo, aquí está. Luego la fuerza de 60 newton, fíjense, otra vez, este es mi punto de rotación, este punto de aquí es extremo, es mi punto de rotación. La fuerza de 60 grados está por aquí, ¿no? También lo empuja hacia abajo y fíjense cómo gira este lapicero. Va a girar en sentido antihorario igual, por eso le puse negativo. Y la tensión, fíjense, está en este extremo, ¿no? Entonces la tensión va a ir hacia arriba y fíjense cómo gira el lapicero. Va a girar en sentido horario, por eso le puse positivo, ¿ya? Entonces, de esa manera es como ustedes tienen que ver, ya tienen que analizar, ya, y tienen que imaginar a qué lado va a girar. Por eso es muy importante dónde están aplicando ustedes momento. Y aquí, el único lugar donde tenía que aplicar momento era en este punto de apoyo, ¿no? Porque este es un punto de apoyo. Este, imagínense que es el punto de apoyo como el del sub y baja. Ya solamente que aquí tenemos la mitad del sub y baja, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera, joven. Entonces, esta fuerza hace que gire de esa forma, fíjense, sentido antihorario. Esta también, y esta hace que gire el sentido horario. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Consulta, pregunta. Y una preguntita sobre la teoría del Lamy. Siempre, al usar la teoría del Lamy, siempre se usa tres vectores, ¿no ven? O tres tensiones, digamos, o fuerzas. Tres vectores. Ajá, o tres fuerzas, exactamente. No puede ser, digamos, cuatro o dos, digamos, ¿no? No, Bueno, no se puede. a ver. No se puede usar el teorema de Lamy con cuatro fuerzas. ¿Ya? No se puede. ¿Está bien? Pero se la puede dividir en dos Se si puede el peso dividir es en dos sistemas, así como hemos hecho ahorita. Ajá. Como hemos Y hecho siempre ahorita. con la ley de seno, ¿ves? ¿Cómo? Siempre con la ley de seno. Sí, siempre sería con la ley de seno. Ya les expliqué igual, este Mm. mismo ejercicio, pues yo pude haberlo resuelto con el método del triángulo también, ¿no? Pero ya les dije que la mayoría de los docentes prefieren que en el examen lo resuelvan de esta manera, ¿sí? Eso tranquilamente lo hubiera resuelto con el método del triángulo, ¿ya? Con el método del triángulo. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya, espera un ratito a ver. Ahí está. En esta pregunta me dice calcular la tensión T para mantener el sistema de equilibrio. Fíjense, tenemos básicamente lo mismo que hace rato, ¿no es así? Otra vez tenemos una barra, pero en vez de tener un triángulo o un sistema de cables, tenemos un sistema de poleas, ¿ya? Tenemos un sistema de poleas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es básicamente lo mismo que ya he hecho aquí. Lo que tengo que hacer es dividir el ejercicio en dos partes, ¿no es así? ¿Ya? Aquí, como la gráfica está muy pegadita, las poleas a la barra, lo vamos a tratar de hacer de esta manera. Fíjense, a ver. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, entonces lo voy a dividir de esta forma. Ahí está. Ah, creo que está mucho. Ahí está. Lo estoy dividiendo de esa manera, fíjense. Entonces, como pueden observar aquí, espera un ratito, esta barra de aquí está conectado a esta polea móvil por medio de un cable. Ese cable me va a generar obviamente una tensión, ¿no es así? Entonces, esa tensión va a ir tanto hacia arriba como va a ir hacia abajo. ¿Ya? Ahí está. Pero para no equivocarnos, ya, esa es la tensión T, ya, este vamos a imaginar que es el punto B, o A mejor dicho. Ese de aquí, fíjense, ese punto donde estoy dibujando ahorita, fíjense, ese es el punto A. Y el otro extremo, obviamente, es el punto B. ¿Ya? No importa ahí.
En realidad se lo dibujaría al medio, ¿no? Ese sería el punto B. Por lo tanto, jóvenes, esto va a ser la tensión de B, y obviamente aquí abajo también sería la tensión de B. ¿Ya? Aquí va a ser tensión de B. Este punto, no se olviden, era el punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que he hecho aquí. ¿Qué he hecho primero aquí? Sumatoria de momentos. ¿Es así? Analicemos entonces. Esta primera fuerza, fíjense, va hacia abajo. Entonces, el sistema en este caso va a girar de esta manera, en el sentido antihorario, ¿no? Entonces, la primera fuerza va a ser, obviamente, negativa, porque va a girar de esta manera, ¿no? La barra va a girar de esa manera, sentido antihorario. Luego tenemos otra fuerza que también va hacia abajo, por lo tanto, jóvenes, esa fuerza hace que el sistema gire en ese sentido, sentido antihorario. Pero luego tenemos la tensión, que va, la tensión, esa tensión de aquí, ¿no? La de abajito, la que está debajo de la línea, de lo que yo he dividido. Entonces, esta tensión, jóvenes, va a hacer que el sistema vaya hacia arriba. Por lo tanto, el sistema va a girar en sentido horario, ¿no es así? Por lo tanto, va a ser positivo. Bueno, no hay más donde perderse, jóvenes. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fuerza, perdón, es aplicar ya los momentos. En este caso, jóvenes, si yo quiero calcular esta tensión de aquí, yo tengo que aplicar el momento en el otro punto, o sea, en este extremo. Por lo tanto, aquí voy a poner sumatoria de momentos en el punto A. ¿Sí? Bueno, jóvenes, aquí hay una reacción, ¿no? La reacción del punto A, pero no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque el momento, jóvenes, es distancia, fuerza por distancia. Y aquí está la reacción de A. ¿A qué distancia se encontraría la reacción de A del punto A? 0. No tendría distancia. ¿No es así? Por eso no tomo en cuenta la reacción de aquí. Ahora, esta fuerza sí tiene una distancia, son 2 metros. Y es negativa. Aquí vamos a colocar entonces 120 newtons por 2 metros. La siguiente fuerza también es negativa. Es 80 newtons por, en este caso sería 8 metros, ¿no es así? Ahora fíjense, esta es la primera fuerza, la segunda y esta sería la tercera fuerza. Esa tercera fuerza va a ser positiva, tensión de B, por la distancia que hay desde esta fuerza hasta el punto de rotación, que sería en este caso 12 metros, ¿no? En este caso son 12 metros, fíjense. Todo eso igual a 0. Bueno, jóvenes, aquí vamos a tener la tensión de B, ¿ya? Por esos 12 metros, ¿no es así? Y 120 por 2 metros me va a salir 240, pero es negativo, pero pasa al otro lado como positivo. 240 newton por metro. Ahora, 80 por 8, eso sale 640, negativo, pero pasan al otro lado como positivo. Verifiquen por favor los cálculos, no estoy seguro, 640 que va a ser newton por metro. Bueno, jóvenes, entonces de ahí despejamos la tensión de B. Tensión de B, que va a ser igual a, sumamos esto, 240 más 640, si no me equivoco me da 880. Exacto, 880 newton por metro. Todo eso dividido entre 12 metros. Esto con esto se va y tenemos la tensión de B. ¿A cuánto es igual la tensión de B, jóvenes? 73.33. De nuevo, por favor, no escuché bien. 73.33. 63.63. 33. 73.33. Ya, bien, muchas gracias. ¿Está bien, no? Sí. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera es como se calculaba en este caso la tensión de B, ¿ya? Bueno, ahora ya que tenemos la tensión de B, en este caso tenemos que calcular la tensión, ¿no es así? Simplemente la tensión, ¿ya? Bueno, pero fíjense, aquí yo tengo un sistema de un aparejo potencial, a eso se le llama aparejo potencial, ¿ya? A eso se le llama aparejo potencial. ¿Y cómo se calcula el aparejo o la fuerza de un aparejo potencial? Fíjense, aquí tenemos la fórmula. Aquí yo lo voy a anotar la fórmula. Esperen un ratito. No lo puedo. Ya, ahí está. Fíjense, de un aparejo potencial, que es el sistema de poleas. ¿Han visto ya el laboratorio del aparejo potencial? Los auxiliares del laboratorio. No.
No. Ya. Sí. En el aparejo potencial, jóvenes, se calcula la fuerza que es igual al peso dividido entre 2 elevado a n. ¿Qué es n? N es el número de poleas móviles. Ahí está, jóvenes. N es el número de poleas móviles. Aquí, ¿cuántas poleas móviles tenemos? 2. En este caso tenemos 2. Esta polea es móvil igual a esta. Esta es una polea fija. ¿Por qué? Porque se encuentra empotrada en el techo. ¿Ya? Estas dos son móviles y estas dos son fijas. Entonces, tengo 2 poleas móviles. Ahora, para adecuarlo a este ejercicio, aquí ya no sería F. Yo lo voy a hacer esta fórmula ahora para el ejercicio que tengo. Va a ser tensión. La tensión es lo que yo quiero calcular, ¿no es así? Entonces, la tensión, jóvenes, va a ser igual a la tensión de C, perdón, a la tensión de B, dividido entre 2 elevado a n. ¿Por qué? Porque, jóvenes, cuando yo utilizo el aparejo potencial, el peso siempre está colgando de la última polea móvil, ¿ya? De la última polea móvil. Por eso aquí yo lo estoy colocando, que la tensión de B, en este caso, llegaría a ser el peso. Y la fuerza que se calcula aquí es la fuerza con la que yo jalo de este cable para calcular lo que es el esfuerzo o la fuerza. Bueno, jóvenes, calculemos. ¿Cuánto sería la tensión T? Aquí sería 73,33 newtons dividido entre 2 elevado a 2. No cambia, no es negativo por lo que va en con signo contrario. No va. No cambia de signo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Calcúlelo. ¿Cuánto? Ya comencé a grabar. Como les estaba comentando, fíjense, estos dos ejercicios son similares, solamente que este segundo sistema en el que hemos tenido que aplicar o resolver es diferente, ¿no? Obviamente aquí tenemos un sistema de cables y aquí tenemos un sistema de poleas. Yo estoy seguro que esta formulita algunos no sabían, si es que ya han pasado al laboratorio, estoy seguro que ya la conocían, esa fórmula del aparejo potencial, ¿sí? Bueno, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente pregunta que vamos a tener, que es esta de aquí, ¿ya? En este otro ejercicio también es un ejercicio de examen. ¿Está bien? Es un modelo de exámenes, ¿sí? Y bueno, pero ahorita está cargando, ya está ya. En este caso, jóvenes, tenemos los siguientes datos, fíjense. Si el sistema mostrado está en equilibrio, calcular el valor del ángulo, sabiendo que W1 es 80 newtons y W2 es 60 newtons. El peso 1 es este y el peso 2 es este, ¿está bien? Aquí colocamos peso 1 y aquí colocamos peso 2. Bueno, jóvenes, entonces aquí estaría el ángulo que me pide calcular. Ese es el ángulo θ que me pide calcular. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar las fuerzas, ¿sí? Sabemos que el peso 1 va a ir hacia abajo. Lo podemos dibujar ahí, ¿no es así? El peso 1, o si quieren lo puedo dibujar aquí en el mismo cable, porque este cable va a tener la misma fuerza que el peso 1, ¿no? Ese sería el peso 1. Lo mismo pasa aquí. El peso va hacia abajo, este va a ser el peso 2, o si quieren el peso aquí lo dibujo también. ¿Ya? Ese sería el peso 2. Bueno, jóvenes, ahora fíjense, aquí yo tengo este cable, ¿no? Este otro cable que no sabemos cuál sería su tensión. Bueno, entonces lo voy a dibujar, lo voy a pintar de esta manera. Este va a ser la tensión T, le voy a poner, ¿sí? Sería la tensión T. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta de aquí es una polea. Me olvidé dibujarlo de esta manera. Ahí está su soporte. No es una polea móvil, es una polea fija, ¿ya? Y fíjense, aquí tenemos otra vez la polea fija, ¿no? ¿Por qué aquí solamente se toma en cuenta las poleas móviles? Porque, jóvenes, la polea fija no reduce el esfuerzo. Solo las poleas móviles se encargan de reducir el esfuerzo. ¿Qué es lo que hace una polea fija? La polea fija, jóvenes, solamente cambia el sentido de la fuerza, ¿sí? Fíjense, esta fuerza de aquí, esta tensión de aquí, está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo, pero esta fuerza yo la puedo cambiar. Si quiero puede ir vertical, o si quiero la puedo colocar horizontal, o si quiero la puedo colocar con un ángulo, pero no reduce el esfuerzo. El esfuerzo va a seguir siendo el mismo. Lo único que va a cambiar va a ser la dirección. Entonces, jóvenes, fíjense, aquí yo voy a tener otra fuerza, ¿no? Aquí yo voy a tener otra fuerza. ¿Qué fuerza vamos a tener ahí? Fíjense,
en este caso. A esto lo voy a borrar esta parte, ¿sí? Ya, imaginemos que esta es otra tensión. Ya, le voy a colocar, digamos, tensión 2, esta tensión 1. Entonces, aquí el peso, fíjense, en esta gráfica está yendo hacia abajo. Y aquí la tensión iría hacia arriba, ¿no? Porque tiene que ir en sentido opuesto al cuerpo. Ahí está tensión 2, ¿sí? ¿Ya? Y como ya saben, la tensión, o perdón, la cuerda, esta cuerda de aquí se estira en ambos sentidos, por eso tenemos dos sentidos diferentes. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, ¿no? Fíjense, esta va hacia abajo. Tenemos en dos sentidos. Ahora, si yo quiero en esta gráfica, solo en esta gráfica aplico yo la sumatoria de fuerzas. Lo voy a hacer ahí mismo, miren. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces, solamente me enfoco en el segundo bloque. La tensión 2 va hacia arriba, positivo. El peso 2 va hacia abajo, negativo. Esto es igual a 0. Entonces, la tensión 2 va a ser igual al peso 2. ¿Sí? Fíjense, entonces, ¿de qué me sirvió la polea? De nada. Solamente ha cambiado el sentido. La fuerza iba hacia abajo, ahora la fuerza va hacia arriba. Nada más. Es lo único que ha hecho. Fíjense, la fuerza iba, perdón, en vertical y aquí hizo que la fuerza vaya horizontal. Es lo único que hizo la polea fija. Pero la tensión siempre va a ser igual en este caso la tensión es igual al cuerpo. ¿No es así? La tensión 2 sería igual a 60 newton, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces en este caso, fíjense, yo lo puedo resolver de tres formas diferentes. Lo puedo resolver con el teorema de Pitágoras, lo puedo resolver con el método del triángulo, lo puedo resolver con el método de exposición rectangular. No se puede resolver con el teorema de Lamy, es un poco más complicado resolverlo con Lamy, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Sí? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Fíjense, a ver. Tenemos dos valores, tenemos el peso 1 y tenemos ya la tensión 2, ¿no es así? Tenemos la tensión 2. Entonces lo voy a, con el método del triángulo. Si yo lo resuelvo con el método del triángulo, jóvenes, sería de esta manera. Lo que tengo que hacer es dibujar un triángulo nada más, ¿no? Entonces lo voy a dibujar, perdón, lo voy a dibujar abajo mejor, para que tenga más espacio después. Fíjense, voy a dibujar, cuando yo quiero hacer el método del triángulo, esos tres vectores yo los tengo que dibujar de la forma que yo quiero, ¿sí? Pero respetando su sentido. Fíjense, este va hacia la derecha, entonces es la tensión 2 y es horizontal, ¿no? Luego voy a dibujar el peso 1 vertical. Sí o sí lo tengo que dibujar vertical. Ahora el chiste es saber dónde lo dibujo. ¿Aquí o aquí? Me conviene dibujarlo aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer eso con otro color. Aquí tenemos, fíjense, el peso. Ese sería el peso 1. ¿Sí? Luego, jóvenes, vamos a dibujar el vector tensión 1. Este tiene que tener el sentido hacia la izquierda, por lo tanto lo voy a dejar de aquí hacia allá, digamos. Y voy a conectar esos dos vectores. Listo. Ahí está. Este sería la tensión 1, ¿no? Y el ángulo tita, ¿dónde lo dibujo aquí abajo? En ese triángulo. ¿Dónde lo dibujo el ángulo tita, jóvenes? ¿Qué dicen? En Aquí, el vertical. con la vertical, ¿no es así? O sea, aquí. ¿Ya? Sí. Y bueno, jóvenes, la pregunta me dice claramente, ¿no? Calcular el ángulo tita, dicen. Entonces, ¿qué me conviene ocupar para calcular tita? No me conviene usar ni seno ni coseno. ¿Por qué? Porque seno y coseno están en función de la hipotenusa. Y esta de aquí es la hipotenusa, la tensión 1 es la hipotenusa. Y yo no tengo la hipotenusa. Me conviene usar la tangente. Fíjense. Tangente de tita es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto es tensión 2. Dividido entre el peso 1. ¿No es así? De ahí despejamos tita. Tita va a ser igual al arco tangente. Aquí va a ser tensión 2 dividido entre el peso 1. Por lo tanto, jóvenes, aquí tita va a ser igual al arco tangente de la tensión 2. Sabemos que es 60 newtons. Es igual al peso 2 dividido entre el peso 1, que es 80 newtons. ¿Cuánto sería el ángulo tita, jóvenes? 36,86. 36,86. 86. Ya igual, no importa. Está bien. Por un decimal no les va a poner mal el ejercicio, digamos. Un ángulo. Ah, Newton le puse, ¿no? Perdón.
¿Estamos grabando la clase? No me doy cuenta. Sí, estamos grabando. Sí, está. Bien, jóvenes, entonces ese sería el ángulo, ¿no es así? Pero ese sería un método, ¿ya? Ese sería un método, ¿ya? Mi responsabilidad es enseñarle de varias formas, ¿no? Este es un método. Ahora, puedo resolverlo de otra manera, ¿ya? Puedo resolverlo de otra manera. La otra forma es que dibuje yo un eje de coordenadas, o sea, un diagrama de cuerpo libre, ahí está, lo estoy anotando, un DSL. Dibujo entonces el eje de las X, dibujamos el eje de las Y. Aquí tenemos X positivo, aquí tenemos Y positivo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en este caso? Obviamente dibujar todas las fuerzas. Tenemos hacia abajo lo que es el peso 1, ¿no es así? Tenemos hacia la derecha lo que es la tensión 2. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tensión 1 que va, espera un ratito, tenemos la tensión 1, es así, que va hacia arriba. De esa manera. Y aquí tenemos el ángulo tita, ¿sí? Entonces, jóvenes, la tensión 1 la tenemos que descomponer, fíjense, de esta manera. Aquí voy a tener la tensión 1 en el eje Y luego descomponemos de esta otra forma. Y aquí yo voy a tener, jóvenes, fíjense, la tensión 1 pero en el eje X. ¿No es así? Ahora fíjense, aquí el ángulo tita no choca con el eje X. Yo siempre les he enseñado cuando el ángulo tita choca con el eje X. Pero en este caso no choca. Entonces va a ser diferente. Porque antes yo les decía que siempre la componente de X iba a ser por el coseno y su hipotenusa. Y la componente de Y iba a ser por el seno y su hipotenusa, ¿no es así? En este caso va a ser diferente, ¿ya? Entonces vamos a ver. Antes de hacer la sumatoria y todo lo demás, fíjense, voy a aplicar seno aquí y voy a aplicar coseno para ver qué es lo que pasa. El seno de tita, jóvenes, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual el seno de tita, jóvenes? Cateto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de tita va a ser este cateto. Este cateto, ¿qué cateto es? Es la tensión 1 Tensión 1X. en X, ¿no es así? Aquí se repite la tensión 1 en X y aquí se repite la tensión 1 en Y. ¿Por qué? Porque fíjense, este es un rectángulo, ¿no es así? Y sabemos que los vectores son distancias. La distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí. La distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí. Por lo tanto, el seno va a ser igual a cateto opuesto, que es la tensión 1 en X sobre la tensión 1. De aquí yo quiero despejar la tensión 1 en X, que va a ser igual a tensión 1 por el seno de tita. Bueno, ahora aplico coseno de tita. ¿A qué va a ser igual el coseno de tita? Cateto adyacente. Así, que es esto. Tensión 1 en Y. Dividido entre la tensión 1. De ahí despejo la tensión 1 en Y, que va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de tita. Bueno, una vez habiendo aclarado eso, ahora sí ya podemos realizar ya o resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer primero, jóvenes? Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Es igual a 0 porque está en equilibrio. La tensión 1 en Y, jóvenes, ¿no es así? Va hacia arriba menos el peso 1, ¿no? Eso es igual a 0. ¿Ya? ¿A qué es igual la tensión 1 en Y? Sabemos que la tensión 1 en Y es igual a la tensión 1 por el seno, perdón, por el coseno de tita, ¿no? Aquí tenemos, fíjense. Ahora, ese peso 1 que es negativo pasa al otro lado como con positivo, ¿no? Listo, de esa forma. Y lo dejo ahí. Luego, hago lo siguiente. Hago sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos en X? Tenemos 2. La tensión 2 y la tensión 1 en X. Esta de aquí es positiva y esta de aquí es negativa, ¿no? Por lo tanto voy a colocar tensión 2 menos tensión 1 en X. Tensión 2, ¿no es así?
menos la tensión 1 en X. ¿A qué es igual la tensión 1 en X? La tensión 1 en X es igual a la tensión 1 por el seno de tita. ¿No es así? Ah, sí, está bien, igual a 0. Entonces, eso pasa al otro lado como positivo, ¿no? Tensión 1 por el seno de tita. Ahí está. Si quiero lo escribo al revés, igual, le doy la vuelta a la fórmula. Va a ser tensión 1 por el seno de tita, que va a ser igual a la tensión 2. Se puede escribir de esa manera. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, aquí yo tengo dos fórmulas o dos ecuaciones, ¿no es así? Y no he podido resolver el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder resolver este ejercicio? Lo que voy a hacer es una relación. Vamos a relacionar, espera un momentito. Relación entre la segunda ecuación y la primera ecuación, ¿sí? O sea, esto con esto, ¿no es así? ¿Y qué significa relación de ecuaciones? Simplemente división. Eso es lo que me indica la relación de ecuaciones, ¿ya? Entonces, la primera ecuación, fíjense que es, segunda ecuación y 2, dice, ¿no? Entonces, esta es la segunda ecuación. Tengo que anotarlo de esta manera. Tensión 1 por el seno de tita, ¿ya? Todo eso es igual a la tensión 2. Esa es la primera fórmula. Entonces, eso lo divido, esa es la segunda fórmula, perdón. Eso lo divido con la primera fórmula. Fíjense. Dividido y dividido. Esta es la segunda ecuación y abajo anoto la primera ecuación. La primera ecuación que dice tensión 1 por el coseno de tita. ¿No es así? Dividido, tensión 2 dividido entre, aquí tenemos peso 1, ¿no? La primera ecuación. Entonces colocamos peso 1. Ahora fíjense, tensión 1 con tensión 1 se va. Díganme, seno sobre coseno, ¿a qué es igual? Tangente. Fíjense ahora, jóvenes. Tangente de tita es igual a la tensión 2 sobre el peso 1. Es básicamente lo mismo que hemos hecho hace rato con el método del triángulo. ¿No es así? Solo que hemos hecho de otra forma, hemos resuelto de otra manera. Claro, esta no es la única forma no solamente puedo relacionar, ¿no? Puedo despejar la tensión 1, aquí también la tensión 1 la despejo y puedo igualar, ¿no es así? Cuando tienen dos ecuaciones y tienen incógnitas, ustedes pueden hacer el método de igualación, pueden hacer el método de sustitución o pueden hacer el método de dividir ecuaciones. Aquí estoy dividiendo las ecuaciones, ¿ya? Entonces, si he llegado a lo mismo, jóvenes, ya sabemos que el ángulo me va a salir 36,86 grados, ¿no? ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que no haya entendido? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga Lo de la alguna sumatoria de fuerzas, ¿podría volver a explicar? Ya, como su nombre lo dice sumar las fuerzas en Y. Eso dice esto. Sumar las fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y? Todo esto es el eje Y. Ay, caramba. Todo esto es el eje Y. La tensión 1 en Y es positivo, por eso le puse positivo. Ahora, el peso 1 es negativo, por eso le puse aquí negativo. Nada más, solo sumé. ¿Ya? Obviamente que tengo que colocarle sus signos, ¿no? Sí o sí tengo que colocarle sus signos. Ahora, en la sumatoria de fuerzas en X, como su nombre lo dice, sumar todas las fuerzas en el eje X. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? Tengo dos fuerzas, tensión 2 y la tensión 1 en X. La tensión 2 obviamente es positiva porque se encuentra en el eje X positivo. Y la tensión 1 en X es negativa porque se encuentra en el eje de las X negativas. Nada más sería eso, jóvenes. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Dudas, consultas? Yo tengo una duda en la gráfica. ¿Cuál gráfica? ¿Esta o esta? La principal, Ya aquí. sí, en la tensión 2, ahí, sí, ahí. Ya.
¿Qué es lo que hice aquí, jóvenes? Lo único que hice es, como hemos hecho los otros ejercicios anteriores, hice una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué hice eso? Porque es como si lo hubiera partido el ejercicio así. Solamente tengo este pedazo y luego tengo ese otro pedazo. Lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Primero me enfoqué en esto y luego en esto. Lo mismo que hemos hecho aquí también. Primero me enfoqué en esto y luego en esto. Entonces, jóvenes, aquí ¿qué es lo que hice? Solamente me enfoqué en esto porque tengo la tensión 2. Esta tensión 2 es la misma, ¿sí? Y en realidad no debería haberla dibujado ahí. Debería haberla dibujado, espera un ratito. Debería haberla dibujado aquí. Pero es lo mismo. Es lo mismo. No importa si lo dibujo aquí, aquí, acá. Es lo mismo, ¿sí? Esta tensión 2 es la misma que esta tensión 2. ¿Por qué? Porque esta cuerda es la misma, no cambia. Esta es una cuerda diferente. ¿No es así? Esta es una cuerda diferente. Esta es la misma cuerda. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como yo lo estoy dividiendo en el sistema, tengo este sistema y tengo este otro sistema. En este sistema yo he aplicado sumatoria de fuerzas en Y. La tensión 2 va hacia arriba, positivo. El peso 2 va hacia abajo, negativo. Eso es igual a 0. Por lo tanto, jóvenes, la tensión 2 va a ser igual al peso 2. ¿Cuánto vale el peso 2? 60 newton. Por eso la tensión 2 aquí, fíjense aquí, tensión 2, yo le puse 60 newton. ¿No es así? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Nadie más? Ya, a los demás que consulten. Una pregunta. Ahí sacó de dos formas, ¿no? Sí, o sea, este ejercicio lo resuelto de dos formas. Esta es uno y obviamente esta es la más corta, ¿no? Y esa sería otra, que sería obviamente la más larga, ¿no? ¿Sí? La forma más complicada, digamos, ¿no? Este pedacito de aquí se puede resolver de otra forma, este pedacito. Pueden haber hecho el método de, aquí yo usé el método de dividir ecuaciones. Pueden usar el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Es que aquí hubieran despejado la tensión 1, perdón. O sea, sí, está bien, sustitución, ¿no? ¿Ya? Entonces hubieran despejado la tensión 1 y la igualdad de la tensión 1 aquí va a ser peso 1 sobre el coseno de tita, ¿no? Eso lo hubiera reemplazado aquí y me daba lo mismo, ¿sí? O hubiera usado el método de igualación. Despejaba de aquí la tensión 1, despejaba aquí la tensión 1 y igualaba. Tensión 1 es igual a la tensión 1, ¿no es así? Y aquí va a ser peso de 1, ¿sí? A ver, se los anoto, si no, para que me entiendan mejor. Hubiera hecho la igualación, ay caramba, me equivoqué, espera un ratito. Hubiera hecho la igualación, tensión 1 es igual a tensión 1, ¿no? Entonces, si yo despejo aquí la tensión 1, ¿qué me queda? Me va a quedar el peso 1 sobre el coseno de tita. Si yo despejo de aquí tensión 1, ¿a qué me queda? Me queda igual tensión 2 sobre el seno de tita. ¿No es así? Entonces, este seno pasa a dividir, está dividiendo, pasa a multiplicar, este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, voy a tener el seno de tita dividido entre el coseno de tita y todo esto va a ser igual a la tensión 2 sobre el peso 1. Y sabemos que seno sobre coseno es tangente. Y estamos llegando otra vez a lo mismo de aquí. Estamos llegando otra vez a lo mismo de aquí, ¿no es así? Por eso les digo, pueden usar el método de sustitución. Este es el método de igualación. Estoy igualando aquí, ¿ya? O el método de sustitución, ¿es así? Ya saben, despejan una sola vez. De esa ecuación despejamos la tensión 1 y luego reemplazamos aquí. Sale lo mismo. Tiene que salir lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? La parte de tensión 2, disculpe, ese ratito cuando le explicó al otro compañero, ¿cómo ¿Esto? ubicamos en una gráfica o en cualquier gráfica, digamos, que nos da el ejercicio, la parte en donde tenemos que dividir o cómo ubicamos la parte donde tenemos que, cómo sabemos, digamos, que tenemos que partirlo en esa parte, Bueno, las jóvenes, tensiones y demás? eso ya va a depender mucho del enfoque que tienen, ¿es así? Porque yo, fíjense, ya les estoy explicando en varios ejercicios dónde lo tienen que dividir, ¿no es así? ¿Ya? Entonces,
Sí. Ya, ustedes ya tienen que fijarse bien, más o menos, y tienen que aplicar todo lo que les estoy explicando para ver dónde pueden dividirlo. Si yo este ejercicio lo dividí aquí, no me convenía, porque fíjense, iba a tener tensión 2 hacia allá, tensión 1, 2 hacia arriba, peso hacia abajo, digamos. O sea, no me convenía, digamos, dividirlo. Entonces yo tengo que tratar de ver la mejor forma donde yo puedo dividir el sistema. Ya, donde me estorbe menos las fuerzas, ¿no es así? O donde tengo menos fuerzas, ¿sí? Por lo general, si tienen este tipo de ejercicios, yo les recomiendo que dividan donde está la polea, ahí. Porque ahí es donde se dividen las dos fuerzas de la tensión 2. Porque este cable, no se olviden, se estira en ambos sentidos, ¿no es así? ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Dudas? Para que pasemos a la siguiente pregunta. ¿Nadie? Ya. Continuamos, jóvenes. Bueno, jóvenes, luego tenemos este otro pequeño ejercicio que es de momentos, ¿no es así? Aplicando momentos. En la pregunta me dice claramente que un hombre camina sobre una barra de hormigón de 2000 newton de peso, dice, asentado sobre la azotea de una construcción. ¿Qué distancia podrá caminar después del borde de la construcción B? Dice, ese es el borde de la construcción, el punto B, ¿no? Sin que la barra se vuelque. Considera el peso del hombre igual a 1000 newtons, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces lo primero que voy a hacer es anotarme los datos para poder resolver este ejercicio. Primero tenemos, un poquito más abajo, voy a anotar los datos, el peso de la barra, que son 2000 newtons. ¿No es así? Luego tenemos el peso del hombre, que es, relativamente es la mitad. Básicamente es la mitad. Luego tenemos la distancia total, ¿no? No tenemos más datos. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que dibujar las fuerzas. ¿No es así? Primero tengo que dibujar las fuerzas. Fíjense, desde el punto B hasta el extremo de la barra hay 2 metros, dice. ¿Ya? Ahora, lo que queremos saber es hasta dónde puede ir este hombre sin que la barra se vuelque. Bueno, jóvenes, entonces, el peso de ese hombre, yo lo voy a dibujar aquí. ¿Sí? En realidad lo puedo dibujar en todo ese largo de esos 2 metros. Peso del hombre. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Me pide calcular esta distancia X. ¿Sí? Esa distancia X es la que me pide. ¿Está bien? ¿Sí? Esa distancia X. ¿Ya? Ahora, si el hombre camina hasta el extremo, bueno, vamos a ver que son 2 metros, ¿no? Ahora, no se olviden que tengo que dibujar el peso de la barra. ¿Dónde lo tengo que ubicar el peso de la barra, jóvenes? A ver, ¿qué dicen ustedes? El medio. En el centro. En el centro. Exactamente, justo al medio, ¿no? Entonces, Centro. vamos a tratar de tantearle al medio, a ver. Más o menos por aquí sería, ¿no? Bueno, ese es el peso del hombre, le puse otra vez. Ese sería el peso de la barra. ¿Ya? Ese de ahí, jóvenes, sería el peso de la barra. Pero si está justo al medio, ¿qué distancia hay de aquí hasta aquí? 3 metros y medio. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta el otro extremo? También habría 3 metros y medio, ¿no? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué distancia hay de aquí hasta el punto B? 1,5. 1,5, ¿no es así? Para los que no se han dado cuenta, lo voy a anotar de esta forma, fíjense. Desde aquí hasta el otro extremo hay 3 metros y medio. Pero fíjense aquí yo tengo 2 metros. Entonces, de aquí hasta la barra, es evidente que solamente tenemos 1,5 metros, ¿no? ¿Sí? 1,5 metros. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, lo único que tenemos que hacer ahora es aplicar momento en el único punto de rotación que tenemos. Ay, perdón. Tengo que aplicar momento en el punto B. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, aplicamos. Sumatoria de momentos en el punto B va a ser igual a 0. ¿No es así? Primero tenemos el peso de la barra que va hacia abajo.
el sistema va a girar de esta manera, ¿no es así? Va a girar en sentido antihorario, ¿no? Entonces, en este caso va a ser positivo, ¿sí? Ahora, esta otra fuerza, solo tenemos dos fuerzas, ¿no? Ahora, esta otra fuerza que es el peso del hombre va a hacer que el sistema gire de esta manera. Va a ser sentido horario, ¿sí? Negativo. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, ya ustedes saben que esta convención de signos varía, ¿no? Tenemos dos formas. Ahorita la que estoy utilizando sería esta de aquí, ¿no? Sentido... Ah, no, esta de aquí estoy usando, ¿no? Esa de aquí estoy ocupando, ¿ya? Pero igual, si utilizo luego esta, igual me sale lo mismo, ¿sí? Por eso no me hago problema en utilizar cualquiera de las dos convenciones de signos. Pero mi recomendación va a ser que ustedes ocupen la que su docente les ha enseñado, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos. Esta fuerza me va a generar un momento positivo, ¿ya? Anotamos entonces. El peso de la barra, pucha, esperen un ratito. Aquí anotamos entonces el peso de la barra positivo por su distancia, que es igual a 1,5 metros. Negativo, el otro momento es negativo, menos el peso del hombre por su distancia. ¿Cuál es su distancia? Es lo que no sabemos. Su distancia es X, ¿sí? Ahora, si yo lo dibujé aquí, puedo dibujarlo un poquito más aquí, más allá, un poquito menos aquí. Solamente lo dibujo para hacer una representación gráfica, nada más. ¿Sí? No significa que... Disculpe, ahí, ¿por qué la fuerza o el peso es negativo del hombre? porque va en sentido horario, negativo, y este va en sentido antihorario. Estoy utilizando esta convención de signos, esta de aquí, la que está con blanco. Sentido antihorario, positivo. Sentido horario, negativo. ¿No es así? Pero Aquí los está. dos pesos no están yendo hacia abajo. Ya. En el del punto B. Ya, a ver, fíjense en la cámara. Voy a activar mi cámara, fíjense. Ahí está, fíjense. Esta es la barra, ¿no? Y aquí está el punto B, donde están mis dedos. Ahora fíjense, primero la barra, estamos así, ¿no? Primero la barra apunta hacia abajo, fíjense cómo gira. Gira en sentido antihorario, ¿no es así? Ahora, el hombre está en este otro extremo, ¿no es así? Entonces yo coloco al hombre ahí, entonces la barra va a girar en el otro sentido. Yo sé que las dos fuerzas van hacia abajo, ¿ya? Pero la barra gira en sentidos diferentes, porque el punto de rotación está en medio de esas dos fuerzas. ¿Está bien? Entonces, en ese caso que tengamos que hacer una sumatoria de fuerzas y las dos fuerzas estén hacia abajo, a través del punto central, tendríamos que darnos cuenta, ¿no? No tengo que hacer una sumatoria de fuerzas. Tengo que hacer una sumatoria de momentos. Perdón, sumatoria de momentos, me confundí. Sí, sí, sumatoria de momentos. Pero si ustedes aplican la sumatoria de fuerzas, van a calcular lo que es la reacción del punto B. La reacción de B va hacia arriba, por si acaso. ¿Ya? En este caso aplicamos una sumatoria de momentos. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean entre fuerza y distancia, aquí me pide la distancia, ¿no? Entonces sí o sí tengo que aplicar momento, porque necesito calcular esa distancia. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Ya. Entonces, esto de aquí, fíjense, pasa al otro lado como positivo, ¿no? El peso del hombre por X. Le doy la vuelta a la ecuación. Vamos a tener aquí el peso del hombre por X, que va a ser igual al peso de la barra por 1,5 metros. De ahí despejamos X. X va a ser igual a el peso del hombre. ¿Cuánto vale el peso del hombre? 1000. 1000 newton por 1,5 metros. Todo esto dividido entre el peso... Ay, no, perdón, me equivoqué, ¿no? Sí. Era 2000 ahí, ¿no? Ya, 2000. Todo eso dividido entre el peso del hombre, que sabemos que vale 1000. Entonces, newton con newton se va. ¿A cuánto sería igual X? 3. ¿Cuánto? 3 metros. Exactamente. Bueno, jóvenes, se encuentra a 3 metros. ¿Esto qué me indica entonces?
Porque yo tengo 2 metros nada más aquí. ¿Qué me indica estos 3 metros? Que puedo avanzar 3 metros. Puedo hacer un metro más, la flexión. Exactamente, o sea que el hombre tranquilamente puede estar parado aquí, ¿no es así? En el extremo de esta barra y la barra no se va a caer. Si la barra fuera más largo todavía, el hombre se puede parar hasta los 3 metros de largo, ¿no es así? Pero si ya la barra tuviera 3,1 metros, entonces sí o sí se cae a los 3,1 metros, o a los 3,01 metros ya se va a caer esa barra. Solamente hasta los 3 metros puede avanzar el hombre. Ya, pero la barra tiene 2 metros, ¿no? Pero bueno, de esa forma es como se resolvía este ejercicio, joven. Este estaba más sencillo, ¿no? ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda? O sea, puedo avanzar 1 metro más. ¿no? Claro, podría avanzar 1 metro más, pero la barra solamente tiene hasta 2 metros, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí, ¿no? Podemos decir que tranquila, o si quieren aquí, si esto les llega a preguntar en el examen, entonces pueden decir, el hombre tiene un límite máximo de avanzar hasta 3 metros, digamos. Si este pedazo de la barra tiene 2 metros, el hombre tranquilamente puede llegar hasta el extremo de la barra, digamos, porque no lo voy a aumentar 1 metro más, digamos, ¿no? Sí, no le puedo aumentar 1 metro más, porque en caso de que yo le aumentara 1 metro más a la barra, todo va a cambiar, digamos, ¿no? Ya serían 8 metros, ¿no? Entonces esta fuerza va a cambiar también, digamos, ¿no? Por eso me refiero. El hombre llega hasta el extremo. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Puede llegar hasta el extremo sin que se vuelque. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo otra pregunta. Dígame. En este ejercicio ya no es el B, ¿no? El punto de apoyo de todos, sino sería el WB. ¿Cómo no te escuché bien? O si en este ejercicio ya no sería el punto B, el punto de apoyo, sino el WB. Porque... No, el punto de apoyo es el punto B. El punto B es el punto de apoyo. Este punto de aquí donde está la manito, ese es el punto de apoyo. ¿Ya? Ese sería el punto de apoyo. ¿Ya? Jóvenes, todos los puntos de apoyo me generan reacciones. ¿Ya? O sea que este punto de apoyo tiene una reacción que va a ir hacia arriba. ¿Sí? Todos los puntos de apoyo me generan reacciones. Incluso si ustedes tienen un cuerpo, fíjense, este cuerpo está en el piso, ¿no es así? Y el peso sabemos que va hacia abajo. ¿Qué me impide que ese cuerpo caiga infinitamente hacia abajo? Una reacción. Y a esa reacción, jóvenes, se le llama normal. Entonces, ahora el sistema está en equilibrio, ¿no es así? Tengo una fuerza positiva, tengo una fuerza negativa. El sistema se encuentra en equilibrio ahora. ¿No es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguna otra pregunta más que tenga? ¿O alguna otra consulta? Y en este caso, obviamente, la reacción va a estar en el punto B. Siempre donde está el punto de apoyo tenemos la reacción. Aquí yo tengo la reacción. Ahí está, jóvenes. Esa sería la reacción de B. Si ustedes la quisieran calcular, lo único que tendrían que hacer es aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a todas las fuerzas verticales. La reacción de B es positiva, el peso de la barra es negativo y el peso del hombre es negativo, porque todas van hacia abajo. Y de aquí la reacción de B sería igual al peso del hombre más el peso de la barra, ¿no es así? Y esto es igual a 3000 newton. Esa sería la reacción de B en caso de que quisieran calcular. Bueno, jóvenes, nos queda 1 minuto todavía. Y bueno, yo había planificado hacer este otro ejercicio, pero yo creo que lo vamos a dejar ahí ya. ¿Quieren pasar otra vez clases mañana o ya no ya? Por mí, Sí, también, puede, por mí, sí, pasamos puede, clases mañana. claro.